queremos presentarles nuestra conversación con el doctor Fernando Holguín, quien es médico y profesor universitario, ejerce su función en el Hospital de la Universidad de Colorado, en el Campus Anschutz, en Aurora, y con él pudimos conversar ampliamente sobre la situación del coronavirus. Él es pulmonólogo y ha estado en el frente de batalla atendiendo enfermos en situación terminal y a su vez es epidemiólogo, por lo tanto tiene una comprensión de cómo debe manejarse la política de salud relacionada con esta enfermedad. Él nos dejó un elemento fundamental, nos dijo, no se la jueguen, cuídense, vean la entrevista. Usted nos dijo en una entrevista en el mes de marzo, o perdón, el mes de abril, donde inclusive lo sacamos con su traje de faena, Ya. allí dentro del hospital, nos hablaba de que a usted le sorprendía el hecho de la tormenta de inflamaciones que este virus producía en los enfermos terminales. Desde ese punto hasta ahora, ¿qué más ha aprendido usted sobre ese virus como pulmonólogo? Jesús, es una buena pregunta. Hemos aprendido mucho. Yo creo que hemos aprendido como de manera exponencial. Una de las cosas para mí que han sido más importantes es el descubrir los efectos sistémicos o fuera del pulmón del virus. Por ejemplo, sabemos de este disparo de las sustancias que generan inflamación en el cuerpo, que generalmente se presenta en la segunda semana y que puede estar asociada a tener un cuadro mucho más severo. Pero también hemos aprendido que aproximadamente una cuarta parte de los casos hay fenómenos de coágulos importantes y el virus no solamente afecta el sistema de inflamación, pero el sistema de coagulación de manera muy importante. Entonces, existen varios estudios ahorita que estamos viendo cuál es la mejor manera de controlar esto. Otras cosas que hemos aprendido es que el virus tiene otras manifestaciones realmente extrañas, por ejemplo, como puede producir cambios en la piel y diferentes tipos de salpullidos o rashes en personas. Y aún seguimos aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que han tenido COVID, que han tenido cuadros neurológicos importantes, con dificultades en la concentración y en habilidades neurológicas. Entonces, es un virus que realmente tiene muchos impactos más allá del sistema respiratorio. Y eso es lo que seguimos aprendiendo de manera muy notable. Un ejemplo importante es en los niños, ¿no? Como ustedes saben, los niños pueden ser que de manera aguda no presenten ningún síntoma, pero en algunos casos se presentan hasta un mes después con un cuadro sistémico inflamatorio serio que puede afectar el sistema circulatorio, inclusive el corazón. Y generalmente los niños se recuperan bien con esteroides, pero este es otro ejemplo de cómo este virus puede producir cosas que jamás se habían visto. Ahora, nos abordaba gente que tenía padecimientos o que en algún momento de su vida había padecido asma. Dado que usted también conoce de esa materia, ¿hay alguna propensión de que personas que fueron asmáticos en algún momento de su vida tengan mayor propensión a tener este virus o a sufrir los efectos de este virus? Gracias, Jesús. Hasta ahora lo que sabemos, de hecho nosotros tenemos ahorita una publicación que está siendo evaluada, que no ha salido todavía, donde nosotros hicimos un estudio y evaluamos cuál es la relación entre pacientes hospitalizados con asma y que además tenían COVID. Y la verdad es que, por lo que podemos ver hasta ahora, el asma no está asociado a un incremento en la severidad de cuestiones respiratorias o de morbilidad en estos pacientes. Sin embargo, este es un fenómeno diferente en pacientes que tienen, por ejemplo, otras enfermedades pulmonares crónicas como enfisema o EPOC o COPD. O pacientes que tienen otro tipo de fibrosis pulmonares. Entonces, pero pacientes en asma en especial, especialmente aquellos que tienen un asma más de tipo alérgico, inclusive yo diría que pueden estar hasta cierto punto un poquito protegidos de desarrollar un COVID severo. Ahora, vamos ahora a hablar con el epidemiólogo. Uh-huh. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que usted tuvo parte de esos estudios de posgrado en la Universidad Emory en Atlanta, muy cerca de los CDCs,
Ujú, o incluso con personal que está actualmente en el CDC y usted personalmente estuvo vinculado con los CDC. ujú, Entonces, cuando habla el epidemiólogo, tiene una visión de conjunto de lo que está pasando en el estado y en el país. ¿Y qué es lo que estaría pasando? Es que se está viendo algo que no parece curva, que todavía tiene crecimiento exponencial, no sabemos cómo se llama eso, nos gustaría que usted nos diga, pero a su vez, ¿en qué momento se está en la epidemia del COVID en los Estados Unidos? claro. Sí, no, gracias. Yo, de hecho, trabajé en el CDC varios años cuando trabajaba en Emory. Fui investigador ahí por 8 años. Pero en relación a la epidemia de COVID, obviamente es un virus de alta transmisión. Cada persona puede transmitir una infección a 2.5 o 3 personas más. Este tipo de infecciones se generan más en eventos cerrados y de hecho hay ahorita, no sé si has escuchado las noticias, pero hay varias organizaciones serias que se piensan que el virus puede estar suspendido en el aire de manera prolongada, inclusive en lugares cerrados, infectar a gente, inclusive no estando en contacto cercano. Entonces, Eso está aprobado. no está aprobado, pero está discutiendo. Ok. Está discutiendo, está evaluando en estos momentos. Estamos en una fase de transmisión severa y agudizada. Y la relación y la causa por la cual esto está pasando es porque en muchos estados y en general en el país no hay una respuesta uniforme, que es como, por ejemplo, con el uso de máscaras, el distanciamiento social, el lavado de manos. En algunos lados simplemente, en algunos lados es obligatorio, en otros lados nada. Entonces, en los lugares donde abrieron más temprano, por ejemplo, en Texas, en el sureste de Estados Unidos, la casuística ha aumentado terriblemente. Entonces, como bien lo dice Jesús, estamos en la fase de aceleración exponencial. La gente habla de la segunda curva, nunca salimos de la primera curva. De hecho, las expectativas del Institute for Health Metrics and Evaluation en Seattle y Hopkins están estimando entre 180 y más de 200,000 muertos para octubre, septiembre. Entonces, esto va a seguir, desafortunadamente, va a seguir aumentando el número de muertos y el número de infectados. Ahorita es interesante que está habiendo mucho más infecciones en gente más joven, um, con un poco, incremento menor en la mortalidad, porque la gente más grande no está saliendo, está cuidando. La gente más joven que se siente un poco menos vulnerable, está afuera, no está cuidándose, no está usando la máscara. Entonces, pues estamos viendo esta casuística en gente joven. Pero lo que cabe de manera importante recalcar, Jesús, es que la gente joven, y yo lo he visto personalmente aquí en la terapia intensiva, tenemos gente en los 40 y en los 50 y en los 30 inclusive, con enfermedades muy severas, en un ventilador en terapia intensiva. Entonces yo quiero recalcar a la gente joven que esta no es una enfermedad donde uno puede decir, yo soy joven, a mí me va a afectar, porque se le están jugando, se le están jugando. Sí es cierto que en un número elevado de casos no va a producir mayor problemas, pero uno no sabe. Yo he visto gente joven sin diabetes, sin obesidad, sin ningún factor de riesgo, morir o inclusive enfermarse de manera muy seria. Entonces hay que cuidarse. Esto es un virus del cual todavía no sabemos muchas cosas. Por ejemplo, no sabemos por qué hay gentes que les da muy, muy severo y no tienen ninguna de las enfermedades preexistentes que ahorita, que hasta ahora se conocen. Y hay gentes que les da muy leve, ¿no? No sabemos por qué. Entonces, yo le diría a la gente, no se la jueguen, cuídense, protejan a sus familiares más grandes y a aquellos que son más vulnerables, ¿no? Doctor, y viendo eso y el crecimiento, como usted decía, en el sureste de los Estados Unidos, el doctor Fauci Ujú. dijo ayer que se debía pensar en un nuevo cierre en esos estados donde la situación está fuera de control. ¿Usted se arriesga a tener algún acuerdo con el doctor Fauci en ese sentido? O visto de otra manera, ¿cuál debe ser en este momento la acción a tomar? Yo creo que la acción a tomar, y yo creo que es lo que ha dicho el doctor Fauci y gentes en ese comité de acción de COVID del gobierno y el CDC, es que debe tener una acción de manera regional o local. Si hay comunidades donde la transmisión es muy elevada,
tiene que haber un cierre. Tienen que regresar, que es lo que está pasando ahorita en algunos lugares, tienen que regresar a la fase uno. Sin embargo, por ejemplo, si hay lugares donde la gente está tomando precauciones y el nivel de transmisión es bajo, es posible abrir la economía un poco más. Pero todo esto tiene que estar basado en evidencia, basado en datos, y hay que estar reajustándolo continuamente, ¿no? Continuamente. Los registros de salud estatales y regionales tienen un conteo de los casos y en el momento en que empiezan a haber un aumento en la curva, en ese momento es cuando hay que tomar decisiones serias y decir, ok, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hay que volver a cerrar restaurantes, hay que volver a cerrar bares, y en lugares muy severos, por ejemplo, como en Houston, en los hospitales, y en Florida, donde los hospitales están saturando, hay comunidades que tienen que regresar como estábamos hace 2 meses, a estar en casa exclusivamente y solamente salir para urgencias y para comprar cosas en el mercado o en la tienda. Claro, que implica, como usted acaba de decir, los tres estados críticos son Texas, Florida y Arizona. Así Ahora, es. ¿qué pudiera estar explicando? Una es la apertura temprana sin haberle prestado atención al número de casos, sino que Claro. fue una decisión que dijo, bueno, hay que abrir, no importa el número de casos. Ese es un factor, pero ¿qué otro factor puede estar motivando que esos tres estados, Texas, Florida y Arizona, tengan este nivel de crecimiento? No, yo creo que es justamente por lo que dices, Jesús, es por la apertura temprana y por la falta de seguimiento a los reglamentos del Centro de Control de las Enfermedades. Esos son los factores para mí fundamentales. Y el otro factor que es muy importante es que esto se va a ver de manera mucho más exagerada o más evidente en lugares donde hay una gran densidad poblacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las ciudades donde la gente se junta y que además están conviviendo de manera junta y que habían habido eventos y en las playas en California y todo eso, y donde En no ha Florida, habido, pues. en Florida, por ejemplo, donde no ha habido un mandato serio, ¿no? Entonces ha habido, por ejemplo, en muchos lugares, lo han visto en la televisión, ¿no? Las gentes reuniéndose, pero en muchedumbres, en lugares prácticamente cerrados, ¿no? Esos, por ejemplo, esos son focos de infección, o lo que pasó en Tulsa La concentración con lo que política. hizo, con lo que pasó con la conferencia de Trump, el presidente, que unos ya 2 meses, 2 semanas después empiezan a ver un pico de casos en Tulsa, ¿no? Son cosas muy predecibles. La gente se junta en un lugar cerrado y no usa máscaras, va a haber contagio. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es regresar a minimizar la convivencia con otras personas, seguir los lineamientos del CDC. Por ejemplo, en algunos lugares, si se van a juntar en casa, menos de 10 personas, que no hayan gentes vulnerables al virus, por ejemplo, ¿no? Y aún así, lo más importante, Jesús, que uno tiene que tomarse en cuenta es que, tanto datos aquí en Estados Unidos como en Europa, por lo menos la mitad de los casos contagiados han sido por contactos con gentes que no tenían síntomas. Entonces, uno no se puede confiar. Nosotros, por ejemplo, hay muchos lugares, en nuestro lugar de trabajo aquí en la universidad y a lo mejor donde estás tú, la gente toma temperaturas, por ejemplo, pero acuérdate que la tercera parte de los casos se presenta sin temperatura y una gran número de casos no tiene síntomas. Entonces, por ejemplo, hacer cuestionarios, tomar temperaturas, no es realmente muy efectivo. Lo que es realmente efectivo son las máscaras, el distanciamiento social y el lavado de manos. Doctor, ya yendo un poco a la parte, digamos, ya al final, ¿no? Eh, se está discutiendo si se debe volver a las escuelas y el gobierno federal está haciendo una fuerte presión para que se vaya a las escuelas y se está cuestionando las guías de los CDC para las escuelas. ¿Hay algún modelo, inclusive que pueda ser local, que nos permita entender cómo sería el contagio en una escuela si no se siguen las guías de los CDC? No estoy, no sé a ciencia cierta qué modelos han sido evaluados para ver diferentes tipos de situaciones en las escuelas. Lo que es muy cierto es que los niños pueden ser un foco de contagio importante para los adultos. Los niños pueden estar en una clase, en un salón cerrado, sin tener síntomas y estar transmitiendo la enfermedad. Yo creo que las escuelas y los deben de reaccionar, como mencionábamos antes, de manera local y de manera regional. Si hay, por ejemplo, una ciudad donde los casos son muy bajos, quizá la escuela pueda abrir
teniendo la mitad de alumnos en turnos, ¿no? La mitad, por ejemplo, un turno en la mañana, la mitad un turno vespertino, separando a los alumnos lo más que se pueda, evitando ciertas cosas, en fin, teniendo mucho cuidado, ¿no? Pero sí, definitivamente hay escuelas, por ejemplo, en Florida y en Miami y Houston, me parece faltamente irresponsable abrir escuelas en este momento. Y yo creo, aprovecho el momento para decir que no debemos de crear decisiones desde el punto de vista de salud pública para que sean armas políticas o de motivo político. El hecho de abrir las escuelas ahorita es una cuestión netamente política para la reelección de Trump, pero no está siguiendo los lineamientos del Centro de Control de las Enfermedades, que eso es lo que tenemos que seguir. ¿Está usted de acuerdo con esa idea de que el 99% de los casos o de los que enferman no están en riesgo de morir? ¿O eso es un argumento para minimizar el impacto de este virus? Este es un argumento para minimizar el impacto del virus. Se sabe muy bien que aproximadamente el 15-20% de las enfermedades de las gentes que se enferman van a terminar en el hospital y de ese 20-15%, otro 15-20% va a terminar con una enfermedad severa de terapia intensiva. Y la mortalidad de los casos confirmados puede estar entre el 3 o 4%, pero eso definitivamente aumenta conforme aumenta la edad. Si uno, por ejemplo, ve los niveles de mortalidad empiezan a subir del 0.1 al 1% en los 40, 50 años y luego al 2, 4 y 6% más adelante. Entonces, depende mucho cuál es la población de la que estamos hablando, pero desde luego, y lo he visto yo personalmente aquí en la terapia intensiva, es una enfermedad muy seria, la gente se enferma y no es cierto que el 99% de los casos sean leves. Eso es una mentira. Y ha Doctor, sido desmentido para varias gentes. doctor, ahora sí lo voy a meter en graves problemas. Ok, Usted es chilango. así es. Yo quiero que usted me escoja entre los tacos al pastor o las tortas de milanesa. Eso sí es un gran problema. Yo, siendo del DF, tacos al pastor hasta la muerte. O sea, tacos al pastor es la cosa más deliciosa de este mundo y como cualquier gente que sea chilango, sea de la capital de la Ciudad de México, saben que el único lugar en el mundo donde se comen los mejores tacos al pastor es en la Ciudad de México, sin duda alguna. Ya está claro, está muy, muy concreto. Doctor, muchas gracias por su colaboración. Sí, Son claro. unos valiosos aportes que usted hace para que el público pueda informarse sobre un tema tan complejo como este y que solo un experto como usted puede explicar de esa manera. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y deseo a ti, tanto como a todos sus lectores, que estén en buen estado de salud y que se protejan. Muchas gracias. Hasta luego.